Hola, soy Cristóbal El Cerro y aquí estoy nuevamente para desarrollarles otras demostraciones geométricas, en este caso relacionados con circunferencias y superficies esféricas. En esta demostración que vamos a desarrollar, se nos dice que en la figura que se muestra en la pantalla, el segmento AB es un diámetro de la circunferencia que se muestra aquí en rojo, cuyo centro es P. Además dice que la recta L es tangente a la circunferencia en el punto T y que el segmento AD y el segmento CB son perpendiculares a la recta L. Bien, con estos datos lo que pretendemos demostrar es que la longitud del segmento DP o PD es igual a la longitud del segmento PC. Antes de iniciar a redactar la demostración, debemos analizar la figura para ver qué camino seguimos para lograr nuestro objetivo, que es el de demostrar que el segmento DP y el segmento PC tienen la misma longitud. Obsérvese que PD y PC forman parte de los triángulos DP, P y PTC, los cuales pareciera que son congruentes. Si lo son, entonces podríamos decir que DP y PC son congruentes por partes correspondientes. Entonces vamos a intentar demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Bien, por datos nosotros sabemos que la recta L es tangente a la circunferencia en el punto T. Y viendo la figura vemos que el punto T es un extremo de uno de los radios de la circunferencia, que es el radio TP. Por teorema nosotros sabemos que el radio TP es perpendicular a la recta L, al igual que el segmento AD y el segmento BC. Entonces por teorema nosotros sabemos que los tres segmentos que son AD, PT y CB son paralelos, porque hay un teorema que nos dice que si tres segmentos o tres rectas son perpendiculares a una misma recta, entonces son paralelos. Ahora bien, observen que AP y PB son radios, por lo tanto tienen la misma longitud, y que estos dos segmentos, o es decir, los dos radios, están determinados por las tres rectas paralelas, es decir, que las tres rectas paralelas intersectan a la cuerda AB y la dividen en dos segmentos congruentes. Y recuerden que hay un teorema que nos dice que si tres rectas paralelas dividen a un segmento, en otras palabras, una secante, en segmentos congruentes, entonces determina segmentos congruentes en otra secante. Y observen que la recta tangente sería una recta secante a los tres segmentos paralelos. Entonces podemos concluir que DT y TC también son congruentes. Y estos segmentos son partes de los triángulos DPT y PTC. Entonces ya tenemos que estos dos lados son congruentes. Además podríamos decir que el segmento TP es congruente consigo mismo, que también forma parte de los dos triángulos que queremos demostrar que son congruentes. Y también habíamos dicho que el segmento PT es perpendicular a la recta L, es decir que aquí tenemos un ángulo recto y también aquí tenemos un ángulo recto. Entonces por el postulado lado, ángulo, lado, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes y por lo tanto que DP y PC son congruentes. Teniendo claro el camino que debemos de seguir para la demostración, entonces comencemos con su redacción. Iniciemos escribiendo los datos. Nos dicen que la cuerda AB es un diámetro de la circunferencia con centro P. Otro dato es que la recta L es tangente a la circunferencia en el punto T. Y otro dato que nos dan es que AD y BC son perpendiculares a L. Por la definición 14.7, que nos dice que un radio de una circunferencia o de una superficie esférica es un segmento que va desde el centro o un punto de la circunferencia o la superficie esférica, entonces podemos decir que AP y PB son iguales porque ambos son radios. Entonces vamos a escribir esto en el paso 4 por la definición que acabamos de leer, que es la definición 14.7. Luego habíamos dicho que la recta L es tangente a la circunferencia en el punto T y que PT es un radio, ¿eh? Y hay un teorema que es el 14.3 que nos dice que toda tangente a la circunferencia es perpendicular al radio trazado por el punto de contacto. Entonces yo podría escribir en el paso 5 que PT
es perpendicular a L. Luego podemos decir que el segmento PT es paralelo al segmento AD porque ambos son perpendiculares a la misma recta. Lo mismo ocurre con PT y BC. Esto lo confirma el teorema 9.2 que nos dice que dos rectas en un plano son paralelas si ambas son perpendiculares a la misma recta. Entonces en el paso 6 escribo lo que acabo de mencionar, que PT, el segmento PT es paralelo al segmento AD y que el segmento PT también es paralelo al segmento BC por el teorema 9.2. Y ya que PT es paralelo a AD y también PT es paralelo a BC, existe otro teorema que nos dice que entonces estos tres segmentos son paralelos entre sí. Este teorema es el teorema 9.11, que nos dice que en un plano, si dos rectas son paralelas a una tercera, en este caso la tercera sería PT, entonces son paralelas entre sí. Entonces en el paso 7 confirmaría de que PT es paralela a AD y también paralela a BC por el teorema 9.11. Y ya que AD, PT, BC son paralelas y determinan segmentos congruentes, en este caso los radios AP y PB, entonces yo podría concluir que también determina segmentos congruentes en DT y TC, considerando a L como una recta secante a los segmentos o rectas AD, PT y BC. Entonces en el paso 8 yo podría escribir que DT es igual a TC por el teorema 9.29 que nos dice que si tres rectas paralelas determinan segmentos congruentes, en este caso los segmentos congruentes son los radios AP y PB, entonces determina segmentos congruentes en cualquier secante T'. En este caso T' sería la recta L. Entonces en el paso 8 escribimos que DT es igual a TC por el teorema que acabamos de leer, que es el teorema 9.29. Luego habíamos dicho que podríamos decir que el segmento TP es congruente consigo mismo. Esto lo confirma el teorema 5.1, que todo segmento es congruente consigo mismo. Entonces en el paso 9 lo escribimos y decimos que el TP es igual a TP. Luego habíamos dicho que PT es perpendicular a la recta L. Entonces yo podría decir que el ángulo de TP y el ángulo PTC son ángulos rectos. Esto lo confirma la definición 4.10, que dice que si AB y AC forman un ángulo recto, entonces se llaman perpendiculares. Y escribimos que AB es perpendicular a C. Bien, entonces le escribimos en el paso 10 y decimos entonces lo que habíamos mencionado, que DTP es un ángulo recto al igual que PTC. Y ya que estos dos ángulos son ángulos rectos, entonces por un teorema podemos decir que ambos ángulos son congruentes. Y esto lo vamos a escribir en el paso 11, respaldado en el teorema 4.3 que nos dice que dos ángulos rectos cualesquiera son congruentes. Entonces escribimos en el paso 11 lo que acabamos de decir, que DTP y CTP son congruentes. Luego entonces podemos concluir que el triángulo DTP y PTC son congruentes por el postulado 15, que nos dice que si tenemos un lado correspondiente a otro lado de otro triángulo congruente, lo mismo que dos ángulos y otros dos lados, entonces puedo concluir que los dos triángulos son congruentes. Entonces en el paso 12 lo escribimos, va, que DTP y el triángulo CTP son congruentes por el postulado LAL, y esto lo afirman los pasos 8, 9, que son los que nos hablan de los lados correspondientes, y el paso 10 de los ángulos que están comprendidos por los lados congruentes. Entonces, para finalizar, el paso 13 nos dice que PD es igual a PC por ser partes correspondientes de dos triángulos congruentes.